La incertidumbre y la preocupación predominan en la economía mundial. Hoy, por tercer día, las principales bolsas de Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina cayeron como consecuencia de los aranceles que el presidente Donald Trump le impuso al planeta. Y esta tendencia, Ana Milena, no parecería detenerse. El propio presidente Trump no solo defendió estas medidas arancelarias, fue más allá y amenazó a China con otro arancel del 50%. Es tan fuerte el impacto de estos aranceles que más de 50 países adelantan gestiones para lograr un acuerdo con la Casa Blanca. Y en Colombia, este desplome en los mercados también causa afectaciones. El dólar alcanzó en algunos momentos de la mañana los 4.400 pesos, mientras el petróleo volvió a caer, lo que golpearía los ingresos del país por las exportaciones de crudo. Para entender los alcances de lo que está pasando, saludamos a Luisa Fernández. Luisa, buenas tardes, adelante. Ana Milena, Catalina, muy buenas tardes. Las principales bolsas, como ustedes ya lo dijeron, del mundo se desplomaron luego de la entrada en vigencia este fin de semana de los primeros aranceles definidos por el presidente Donald Trump. Para analizar todo esto me acompaña Juan David Ballén, que es el director de análisis de Aval Casa de Bolsa. Vamos a iniciar con el dólar. Y es que el dólar mundial frente a las 7 principales monedas, repito, del mundo, se fortaleció en un 0,55%. ¿Por qué, director? Bueno, el dólar subió en todo el mundo porque hay temor, hay pánico en los inversionistas de que esta guerra arancelaria termine generando como tal una desaceleración económica. Entonces, el dólar y otros activos, como por ejemplo también el oro, que viene subiendo ya desde días atrás, son un activo refugio en el cual los inversionistas se pueden sentir tranquilos de que pueden tener pues sus ahorros y sus inversiones de una manera segura. Mientras hay tanta incertidumbre, pero antes entonces, Ana Milena, televidentes y Catalina, de revisar cómo le fue a las principales bolsas del mundo hoy, vamos a hablar un poco de cómo este desplome que ya se viene registrando no solo hoy, afecta a los ciudadanos como usted, como yo, como nuestros televidentes. Bueno, las caídas de las bolsas tienden a verse reflejadas más adelante en el tiempo en la economía. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, caídas tan agresivas como las que hemos visto recientemente, lo que sugieren en este caso específicamente es que están aumentando los riesgos de una recesión a nivel global, porque la guerra arancelaria está siendo tan fuerte que sin duda alguna pues eso pone en riesgo de que antes de que se acabe este mismo año veamos que las economías se están desacelerando y pues eso en últimas nos termina afectando a todos a nivel mundial. Así es, entonces empecemos a revisar, iniciemos con las principales bolsas de Estados Unidos. Dow Jones hoy registra una caída, todavía no se ha cerrado el mercado estadounidense, toca decirlo, registra una caída hasta el momento de 1,50%. Nasdaq, una caída del 1,68% y Standard & Poor's 500, pues una caída del 1,75%. En la última semana, cuando ya sabíamos de todos estos procesos arancelarios, director, pues ya se acumula una caída de estas bolsas en Estados Unidos del 10%. ¿Es Estados Unidos el país más afectado con sus propias medidas? Sin duda alguna, porque es Estados Unidos quien le está subiendo arancel a todos los países que venden hacia allá. Entonces, por eso estamos viendo que la caída más profunda se da precisamente en dicho país. ¿Y qué sucedió entre la semana pasada y esta? Se tenía la esperanza, la expectativa de que el fin de semana se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo y que redujeran los aranceles. No sucedió y en ese sentido pues lo que estamos viendo es todo lo contrario. Antes, de hecho, lo que está existiendo las posibilidades que los sigan aumentando y pues eso directamente se ve reflejado en los cambios que estamos viendo en los precios en la bolsa. Ahora vamos a Asia, director, pues está impulsada por supuesto por la segunda economía más grande del mundo, China, pero la principal bolsa de China, Hang Seng, cayó hoy, ya cerró ese mercado, toca decirlo, cayó 13,22%. La Nikkei de Japón cayó 7,83%. Kospi de Corea del Sur cayó 5,57%, pero antes de hacerle la pregunta, también revisar lo que ha pasado en la última semana, ya también conociéndose la retaliación del gigante asiático de China, una caída en la última semana de la bolsa de China del 14%, de Nikkei en Japón del 12,5% ya acumulado y en Kospi Corea del Sur una caída del 6%. Teniendo esta imagen en pantalla, director, Asia, con su retaliación, también está sintiendo los impactos. Sin duda alguna. ¿Y por qué se debe este fenómeno? Es porque Asia es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos. Entonces, como no han podido llegar a un acuerdo, esta madrugada precisamente el mismo presidente Donald Trump anunció que iba a aumentar aún más los aranceles. Entonces, eso directamente lo hemos reflejado precisamente en esas caídas tan profundas que estamos viendo los índices accionarios también allá. Y vamos a Europa. En Europa tenemos a dos países que hacen parte de la Unión Europea que, recordemos, tiene un arancel impuesto por Estados Unidos
Estados Unidos del 20%. En el caso del IBEX de España, una caída hoy del 5.14%. En ese continente, pues ya también, o en esa región más bien, ya también se cerraron los mercados. El DAX de Alemania cae 4.26% y el FTSE de Reino Unido cae 4.48%. Lo acumulado de la última semana de la caída de estas principales bolsas en Europa es del 10% también, director. Europa, ¿ahí qué tiene que ver? La historia es prácticamente la misma. En este caso, digamos que el agravante que yo vería es que Donald Trump también está usando los aranceles para presionar a que logren un acuerdo de paz en Ucrania, y como no ha sido así, pues precisamente ambas regiones continúan enfrentadas en estos momentos. Esto quiere decir, y este panorama lo que muestra es que ninguno se está salvando en el mercado bursátil hasta el momento, pero quiero preguntarle ya para finalizar, especialmente para Colombia, teniendo estos flujos en la economía mundial, ¿qué viene para Colombia y qué se puede esperar para nuestro país? Bueno, yo creo que el impacto directo lo estamos viendo nosotros ahorita precisamente reflejados en el dólar, cuando el dólar sube tan rápidamente como lo está haciendo. Y si sigue en esta tendencia, eventualmente puede llegar a generar un aumento en los precios de todos los bienes que traemos del exterior, que importamos. Entonces puede generar un choque de inflación e impedir que pues, el Banco de la República continúe reduciendo tasas de interés, lo que nos llevaría a un ciclo de desaceleración económica profundo. De ahí los temores un poco de recesión que surgen en estos momentos en el mundo. Director Juan David Allende, Aval Casa de Bolsa, gracias por acompañarnos este mediodía aquí en Noticias Caracol. Y pues es el panorama, Catalina y Ana Milena, de lo que pasa en el mercado bursátil, pero cómo esto puede esencialmente afectar la economía de países como Colombia. Gracias, Luisa. Y a esta hora el presidente Trump sostiene su primera negociación cara a cara con un líder extranjero luego de imponer sus aranceles globales. Esto al tiempo que amenaza con más aranceles a China. Juan Camilo Merlano nos tiene los detalles desde la Casa Blanca. Juan. Catalina, hace unos minutos el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ingresó por aquí a la Casa Blanca, salió a recibirlo el presidente Donald Trump en las puertas que dan directamente hacia el ala oeste y al despacho oval. Primer cara a cara, primer negociación con un líder en el marco de esta política arancelaria del presidente de los Estados Unidos, aunque no hay muchas expectativas de que Benjamín Netanyahu logre que a Israel le retiren ese arancel del 17% y que se da en un contexto de debacle global, como ya lo exponían nuestros compañeros, y en el que el presidente Donald Trump no da su brazo a torcer. Al contrario, se afinca, está doblando su apuesta, está amenazando a China con aranceles adicionales del 50%, al tiempo en el que saca pecho porque 50 países ya se han aproximado a la Casa Blanca buscando negociar para que les retiren las tarifas. En medio de la debacle en los mercados y un escenario de crisis global, el presidente Trump se volcó a su red social Truth para arrestearse y aumentar su apuesta arancelaria contra China. Si China no retira su aumento del 34%, además de sus abusos comerciales a largo plazo, antes de mañana 8, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China a partir del 9 de abril. Además, se suspenderán todas las conversaciones con China sobre sus reuniones solicitadas. Las negociaciones con otros países que también han solicitado reuniones comenzarán de inmediato. La amenaza se da en un contexto ya de escalamiento entre China y Estados Unidos, en el que Pekín tampoco da su brazo a torcer en torno a su represalia de aranceles del 34%. Estados Unidos busca la hegemonía en nombre de la reciprocidad, sacrificando los intereses legítimos de todos los países para favorecer sus propios intereses egoístas y priorizándolos sobre las normas internacionales. Esto es típico del unilateralismo, el proteccionismo y la intimidación económica. Hoy el presidente Trump arrancó su día con algo de color, recibiendo a los Dodgers de Los Ángeles en la Casa Blanca, campeones de la Serie Mundial. Justo al tiempo en el que los mercados, como han calificado medios como Wall Street Journal o The Economist, completan su tercer día de masacre. Con un escenario bastante volátil. En la apertura, la caída en Wall Street fue cercana al 3%. Luego se produjo un rumor en redes sociales. Miles de usuarios citaron unas declaraciones del asesor económico de Trump, Kevin Hassett, donde supuestamente aseguraba que habría una pausa arancelaria de 90 días. Noticia falsa en la que cayeron los mercados, que brevemente vieron un incremento hasta del 2% en sus indicadores, hasta que la Casa Blanca desmintió. Reportes de que el presidente está considerando una pausa de 90 días en los aranceles es una noticia falsa.
Las tarifas de Trump, además de borrar 6.6 billones de dólares en valor de mercado durante los últimos días, amenazan con disparar los precios de productos de cuero en un 18.3%, ropa y zapatos 16.9%, metales 12.3%, lana y seda 10.9%, equipos electrónicos 10%, vehículos y partes 8.4%, entre otros. Ya 50 países se han aproximado a la Casa Blanca para negociar aranceles. El bloque de la Unión Europea tiene su propia propuesta. Hemos ofrecido aranceles 0 por 0 para los bienes industriales, como lo hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está dispuesta a llegar a un buen acuerdo, así que lo mantenemos sobre la mesa. Según el banco JP Morgan, la posibilidad de una recesión global para el 2025 está ahora en un 60%. Otro producto que también se verá afectado y que aumentará de precio es el café, cuyo el consumo de café en Estados Unidos o el café que se vende aquí en Estados Unidos depende en un 90% de otros países, entre esos nuestra Colombia. Y un dato o datos que da la Asociación Estadounidense, la Asociación Nacional del Café, es que, por ejemplo, al día se consumen 3 tazas de café en Estados Unidos, unas 400 millones de tazas de café, de hecho, se consumen diariamente en los Estados Unidos. Al día una persona consume 3 tazas de café y 73% de estadounidenses consumen café diariamente. Interesantes datos, Juan Camilo. Y seguimos hablando de este tema porque la caída en los mercados bursátiles y la incertidumbre sobre el futuro del comercio mundial supone efectos nocivos para la economía global y, por supuesto, para nuestro país. Laura Rojas, usted habló con expertos. ¿Qué le dijeron? Hablemos de los impactos. Mire, los principales índices bursátiles mantienen hoy un desplome y en vista de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no muestra señales de dar marcha atrás de esta guerra comercial, ha cobrado más fuerza la posibilidad de que este país entre en una recesión, es decir, que exista un decrecimiento de su economía. Y al ser Estados Unidos la mayor potencia económica del mundo, esto arrastrará a países como Colombia. Según los expertos, esos serían los impactos. Primero, una menor posibilidad de un crecimiento de nuestra economía y esto implicaría menos ofertas para los ciudadanos de empleo. Lo segundo, menos demanda para los productos y servicios que ofrecen las empresas. Y tercero, presiones de las tasas de interés, lo que ocasionaría menos planes de inversión en nuestro país. José Ignacio López, presidente de ANIF, explica que ante esta turbulencia de comercio internacional, las medidas le están saliendo para nada bien al presidente Trump y que paradójicamente sobre la idea de que tiene el mandatario de los Estados Unidos de proteger la economía de esta nación, está saliendo todo lo contrario. Colombia no se escaparía de esta realidad ante la vulnerabilidad que atraviesa por los problemas fiscales que tenemos. Acá estamos viendo dos fuerzas. Por un lado, Colombia está en un proceso de normalización de sus tasas de crecimiento. De hecho, nosotros éramos relativamente optimistas con un crecimiento de 2.8 este año, pero en este contexto incierto podríamos tener pues una revisión a la baja de nuestro pronóstico de crecimiento y eso que implicará en términos prácticos para la gente, pues probablemente menos ofertas de empleo, sobre todo de empleo formal. Esto también implicará que para los empresarios, todas las personas que digamos que tienen ideas de negocio, pues la demanda se puede reducir un poquito, sabiendo que llevamos unos meses donde efectivamente vemos una recuperación en la confianza de los consumidores y en la demanda que perciben los empresarios. De otro lado, hay preocupación por el precio del petróleo que ha registrado una caída notable por tercera jornada consecutiva. Hoy la caída es de 1,7%, pero ya acumula en una semana un desplome de 14%. El precio de referencia en Estados Unidos cayó por debajo de los $60 por barril. Esto afecta también a Colombia, quien a través de Ecopetrol exporta el crudo. Una caída en el precio que significa menores ingresos para el país, que según ANIF, una caída de $1 en el precio del petróleo son 300.000 millones de pesos menos. Además, la acción de Ecopetrol sigue desplomándose en 1,5%, pero ya acumula también una semana un 12% de esta caída. La que es relacionado con el precio del petróleo, si tenemos un efecto permanente sobre la cotización del crudo a nivel internacional, pues recordemos que por cada dólar que cae el barril de petróleo en mercados internacionales, pues nosotros recibimos ingresos fiscales menores en un momento donde sabemos que las cuentas fiscales son apretadas.
Entonces yo diría que quizás el canal de transmisión más preocupante pasa por una prima de riesgo más alta, que implica que Colombia va a tener que pagar tasas de interés más altas, y unos menores ingresos fiscales asociados sobre todo a una menor cotización del precio del petróleo. Por último, JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, aseguró que el riesgo de una recesión en Estados Unidos y en el mundo de este año aumenta entre un 40 y 60% después de los anuncios arancelarios de Trump. Laura, gracias. Luego de la sacudida comercial por los aranceles impuestos por Estados Unidos, el precio del dólar en Colombia se ha fortalecido y hoy superó los 4.400 pesos durante la jornada, lo que también significa la devaluación del peso colombiano. Luis Apolo, ¿cómo ha sido el comportamiento de la moneda estadounidense y cómo impacta el bolsillo de los colombianos? Stephanie, buenas tardes. Pues este es el panorama. El miércoles 2 de abril, día en que Estados Unidos anunció los aranceles recíprocos, el dólar estaba en Colombia en 4.142 pesos, pero a partir de ese día ha venido subiendo. Las dos alzas más fuertes se registraron el viernes y hoy. En algún momento de la jornada de hoy, en la mañana, alcanzó los 4.420 pesos y a esta hora se cotiza en 4.389 pesos, es decir, ha subido más o menos 247 pesos en 3 jornadas. La última vez que había llegado el dólar a ese nivel de hoy fue el 2 de enero de este año. En prácticamente 3 días el dólar ha subido lo que había bajado en 3 meses. ¿Cómo afecta esto al bolsillo de los colombianos? Pues son varios los escenarios. Consultamos a expertos sobre esta tasa de cambio. El dólar es la moneda con la que más se hacen transacciones en el mundo y en Colombia su precio está subiendo como espuma, lo que representa para el bolsillo de la mayoría de los colombianos la pérdida de valor adquisitivo, porque mientras el dólar se fortalece, el peso colombiano se devalúa. Uno de los efectos prácticos que se verán en Colombia es el precio de las importaciones, porque habrá que pagarlas en dólares más caros. Todos los bienes que están relacionados, por ejemplo, con tecnología, se van a encarecer. En segundo lugar, los bienes industriales. Toda la maquinaria va a llegar al país mucho más costosa. Claramente, entre más se devalúa el peso colombiano, pues los bienes importados salen más costosos y los colombianos tenemos que pagar un mayor precio por esos bienes importados. Durante la mañana, la moneda estadounidense empezó en 4.304 pesos y alcanzó los 4.420 pesos, cifra que no se veía desde el 2 de enero de 2025. Otros perjudicados son quienes tengan deudas en dólares, por ejemplo, compras hechas con tarjeta en portales de comercio electrónico como Amazon o eBay que se pagan en dólares. O también quienes estén pensando en viajar y necesiten dólares porque van a tener que pagar más pesos a la hora de realizar la conversión. Si nosotros como colombianos tenemos una deuda en dólares, es importante poder abonar el mayor capital que se pueda para evitar que se encarezca esa deuda que tenemos. En cuanto a los que podrían ver beneficios en esta tasa de cambio, están los exportadores, quienes trabajan y ganan en dólares, y quienes reciben remesas de sus familiares que están en Estados Unidos. Aquellas personas que tienen ahorros en dólares o aquellos colombianos que están en el exterior y que traen a Colombia, mandan a modo de remesas dólares hacia el país, pues vamos a encontrar que terminan siendo ganadores. En el caso de los empresarios, aquellos que venden sus productos en el exterior, pues ahora resultan ganadores porque les pagarán en dólares. Sin embargo, en el país también se pueden encarecer los tiquetes aéreos para viajar al extranjero, medicamentos importados y alimentos procesados que llegan desde el exterior. Y a las 3 de la tarde, la canciller Laura Sarabia se reunirá con voceros de los principales gremios empresariales para determinar un plan de acción frente a la decisión de Estados Unidos de gravar con un arancel del 10% nuestras exportaciones. ¿Qué temas se van a tratar? Henry González. Tatiana, muy buenas tardes. Mire, todos los empresarios parten de que al final de cuentas lo que Donald Trump busca es obligar a cada país a que haga concesiones en favor de Estados Unidos a cambio de echar para atrás ese arancel que le impuso a cada país. Colombia no es ajena a esa estrategia y por eso esta tarde lo que se va a empezar a discutir es cuál será esa estrategia para llegar ante Estados Unidos a negociar. Eso incluye temas como cuáles serán las líneas rojas, es decir, hasta dónde no podemos llegar como país. Segundo, qué sí
sí les podemos ofrecer. Por ejemplo, hay 19 irritantes comerciales. Eso significa 19 temas o normas en Colombia que le molestan a Estados Unidos porque afectan sus intereses como país y a sus empresas. Temas de impuestos, de gravámenes, de demoras en trámites, de excesos de regulación. Entonces se trata de ver en qué les ayudaría a Colombia para calmar las aguas. Pero también se va a hablar del plan B, es decir, si no se reversa el arancel o si se demora eso, ¿cuál sería la estrategia comercial del país para reducir el impacto de ese arancel? ¿Qué nuevos mercados se van a buscar? ¿Cómo tratar con los actuales compradores de Estados Unidos para que sigan comprando? ¿Cómo se empiezan a mover los otros países? ¿Cómo evitar que se pierda nuestra competitividad? O cómo, por ejemplo, aprovechar las famosas oportunidades que salen en esta enrarecida coyuntura. Esto le han dicho a Noticias Caracol varios de los dirigentes gremiales sobre esa reunión de esta tarde con la canciller Laura Sarabia. Definitivamente las acciones del gobierno nacional en este momento son de urgencia y de una acción inmediata. Es importante que tengan una conversación rápidamente para presentar el caso de Colombia ante el IBESTIAR y ante el Ministerio de Comercio. Yo creo que la urgencia es lograr sacar a Colombia de ese 10%. Definir con el gobierno una estrategia de negociación y una estrategia en general en el relacionamiento con los Estados Unidos, porque uno tiene que definir la estrategia de negociación para eliminar esos aranceles, qué vamos a dar, qué estamos dispuestos a conceder, cuáles son las líneas rojas. Lo que tenemos en este momento es que tener un equipo económico en Colombia muy dedicado a tratar de entender exactamente qué es lo que está sucediendo, cuál es el impacto sobre los Estados Unidos, cuál es el impacto sobre Colombia, y ese equipo económico debe ser el gran alimentador del equipo diplomático para que nosotros además mantengamos realmente una reacción que sea una reacción consecuente con lo que tenemos nosotros en adelante. ¿Cómo vamos a salir de este chicharrón? ¿Y qué es lo que hay para poner sobre la mesa en una eventual negociación? ¿O será simplemente que estamos condenados por el tamaño de nuestra economía a estar simplemente absorbiendo hoy ese 10% de arancel que Estados Unidos le pone a nuestros productos de exportación? Una de las preocupaciones de los gremios en Colombia es cuánto tiempo podría tardarse ese día en que por fin se puedan sentar a negociar con Donald Trump, porque como el mismo primer mandatario de los Estados Unidos lo ha dicho, ya tiene una lista de 50 o 70 países que están haciendo fila para negociar y probablemente el nuestro no sea un país prioridad en este momento para esa negociación con los Estados Unidos. Henry, y las turbulencias en la economía global no solo han golpeado a las bolsas, las criptomonedas también atraviesan uno de sus peores momentos de los últimos meses. ¿Qué está pasando y qué tan grave es la caída? Aquí les contamos. En menos de 24 horas, el Bitcoin perdió casi el 7% de su valor, arrastrando a otras divisas digitales como Ethereum y Solana, con caídas incluso mayores. Las razones detrás del desplome apuntan a la creciente incertidumbre global. Producto de la imposición de aranceles que genera temores inflacionarios y presiones macroeconómicas, ya que son activos de riesgo. Y los activos de riesgo generalmente ante la incertidumbre económica son los que más se afectan en el corto plazo. Se ha registrado una ola de ventas masivas de inversionistas vendiendo sus criptomonedas que buscan refugio en activos más seguros y se preguntan si ese es el momento adecuado para entrar al mercado o si lo más prudente es mantenerse al margen. Resulta ser una oportunidad de descuento muy fuerte que para inversionistas, ojo, de largo plazo, es decir, ahorradores, resulta ser una gran oportunidad de entrada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos ciclos económicos pueden durar unas semanas o unos ciclos más, dependiendo un poco de cómo se ponga el entorno político. La caída del Bitcoin en estos días se suma a la tendencia que trae desde comienzos de año, cuando su valor superaba los $109.000. Desde entonces ha perdido ya el 30%. Lo tomen como una visión mucho más a largo plazo, ver el Bitcoin en unos años para ver cómo se desarrolla, ya que en el corto plazo tenemos una alta volatilidad del activo y esto puede comprometer recursos con los cuales los inversionistas no pueden contar con el largo plazo. En cualquier caso, se recomienda usar plataformas confiables, legales y con respaldo bancario que aseguren su liquidez en tiempos de tensiones políticas.